La vendió la noche en que la tormenta parecía querer tragarse Boca de Ceniza, cuando el viento aullaba como un animal herido, y el olor a salitre era tan denso como la desesperación. Su padre Ramiro la arrancó del catre con la misma mano áspera con que destripaba el pescado, una mano callosa por las redes pero sobre todo por las deudas y el alcohol. La arrastró por la arena mojada hasta el muelle improvisado, donde una lancha moderna esperaba como una bestia silenciosa y oscura. No hubo palabras, solo el empujón brutal que la hizo tropezar en cubierta, y el fajo de billetes que cambió de manos bajo la luz parpadeante de un farol. Mientras la orilla se convertía en una herida negra, el rostro de Isela permaneció impasible, una máscara de calma que ocultaba un pacto secreto. Porque en ese silencio no había derrota sino el germen de una marea distinta, una que nacería en la violencia para volver y reclamarlo todo. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. El hombre que la compró no era un pirata de parche y espada, sino una criatura forjada en el mismo barro que ella, solo que él había aprendido a moldearlo a su favor. Damián, el capitán, controlaba las rutas de la costa con una reputación de acero, y una mirada que desnudaba el miedo en los hombres más duros. Para él, Isela era solo otra pieza en su tablero, un trofeo exótico adquirido en una transacción sucia, destinada a adornar su camarote y a calmar sus noches solitarias en alta mar. Esperaba encontrar en ella la sumisión quebrada de las mujeres de su mundo, las lágrimas y las súplicas que alimentaban su poder. Pero lo que encontró fue un muro de silencio, una dignidad plantada en medio del caos. Ella era una estatua de sal y desafío, con los ojos fijos en un horizonte que solo ella veía. Su resistencia no fue un grito, sino una ausencia. Se negaba a comer los manjares que él le ofrecía, a beber el agua limpia que en su aldea era un lujo. Se negaba a hablar, a mirarlo directamente, convirtiendo el espacio reducido del camarote en un campo de batalla psicológico. Cada gesto de Damián, cada intento de imponer su voluntad, se estrellaba contra esa calma inquebrantable. Él, acostumbrado a que el mundo se doblegara a su paso, se encontró por primera vez desarmado, no por la fuerza, sino por la fortaleza. La tensión a bordo se podía cortar con el cuchillo de nácar que él llevaba siempre al cinto. Su tripulación, hombres curtidos en la violencia, observaban la extraña dinámica con una mezcla de burla y recelo. La muchacha silenciosa estaba erosionando la coraza de su capitán, obligándolo a cuestionar la naturaleza de su propio poder. Damián empezó a observarla de otra manera, no como a una posesión, sino como a un enigma. Estudiaba la forma en que su trenza deshecha caía sobre su hombro, el modo en que sus manos, pequeñas pero fuertes, se aferraban al escapulario de plata que colgaba de su cuello, el único tesoro que había traído de su vida anterior. Era el escapulario de su madre, un ancla en medio del naufragio. Él veía en ella el reflejo de una pureza que creía extinta, una integridad que el dinero no podía comprar ni la fuerza doblegar. En sus ojos oscuros no había súplica, sino un juicio silencioso que lo atravesaba. Por primera vez en años, Damián sintió algo parecido a la vergüenza, una emoción que había enterrado junto a su pasado de miseria en Boca de Ceniza. Aquella muchacha no era una mercancía, era un espejo. La lucha interna de Isela era un mar igual de tormentoso que el de fuera, pero sus olas rompían hacia adentro. Odiaba a Damián con cada fibra de su ser. Él era el símbolo de su humillación, la encarnación de la violencia que la había arrancado de su mundo. Sin embargo, en la soledad de su cautiverio, un sentimiento confuso y peligroso comenzó a brotar. Damián, su captor, era también la primera persona que la protegía. Cuando uno de sus hombres intentó forzar la puerta de su camarote, fue la mano de Damián la que lo estampó contra el mamparo, con una furia que no era de un dueño protegiendo su propiedad, sino de algo más profundo, casi animal. La trataba con un respeto brutal, una extraña forma de consideración que nunca había conocido. Le hablaba del mundo más allá de los manglares, de ciudades con luces que nunca se apagaban. El viaje se convirtió en una lenta transformación para ambos. Lejos del juicio de su aldea y de la sombra de su padre, Isela empezó a observar. Aprendió el lenguaje del mar, el ritmo de las mareas, los nombres de las estrellas que los guiaban en la noche. Damián, a su vez, le enseñó a leer, no los libros sino a los hombres. Le mostraba cómo un gesto, una mirada desviada o un cambio en el tono de voz podían delatar una traición. Ella absorbía cada lección en silencio, su mente afilándose como una navaja. Ya no era la sombra que remendaba redes. En el barco de su captor,
estaba tejiendo una nueva red, una de supervivencia y poder. Su silencio dejó de ser una defensa para convertirse en un arma, una que usaba para influir sutilmente en las decisiones del hombre que la creía suya. Cuando finalmente tocaron tierra, no fue en Boca de Ceniza, sino en un puerto bullicioso y corrupto que operaba bajo el control absoluto de Damián. Para el mundo, Isela se convirtió en la mujer del contrabandista. Las miradas que recibía ya no eran de compasión o desprecio, sino de miedo y envidia. Las mujeres de los otros hombres de Damián la observaban desde la distancia, con sus ropas de colores vivos y sus joyas de oro, viéndola como una amenaza. Había escapado de la jaula de pobreza de su padre para entrar en una jaula dorada, más grande y lujosa, pero igualmente asfixiante. El estigma la aislaba, marcándola con una identidad que no había elegido, pero que estaba aprendiendo a usar. Se dio cuenta de que el miedo que inspiraba Damián ahora también le pertenecía a ella. Damián le regaló un cuchillo con empuñadura de nácar, idéntico al suyo. No era un adorno sino un símbolo. Aquí una mujer necesita saber defenderse incluso de mí, le dijo con una voz ronca que no admitía réplica. Isela aceptó el arma, sintiendo el frío peso del acero en su mano. Era la primera vez que poseía algo con el poder de herir, de decidir. Lo guardó bajo su almohada, no como una amenaza contra él, sino como una promesa para sí misma. La cicatriz de la traición de su padre seguía abierta, pero ahora estaba siendo cauterizada por una nueva dureza. Su cuerpo, antes encorvado por el trabajo y la sumisión, comenzó a erguirse. Su mirada ya no se desviaba, sino que sostenía la de los demás, devolviendo el juicio con una intensidad que los obligaba a apartar la vista. El deseo de venganza de Damián contra Ramiro comenzó a mutar. Ya no era una simple cuestión de saldar una deuda de contrabando, un ajuste de cuentas entre hombres de mundos oscuros. Ahora era algo personal. Un fuego alimentado por la imagen de Isela siendo arrastrada por el muelle. La profanación de la única persona que había logrado perforar su cinismo, se había convertido en una ofensa que exigía sangre. Se debatía entre su código de violencia, el único que conocía, y un impulso protector que lo desconcertaba. Quería destruir al hombre que la había desechado, no por honor de negocios, sino para borrar la mancha de su origen, para reclamarla como suya de una forma que fuera más allá de la compra y la posesión. La venganza se había convertido en una extraña y retorcida forma de justicia para ella. Una noche, bajo un cielo cuajado de estrellas en una playa desierta, compartieron su primera conversación sincera. Sentados junto a una hoguera que crepitaba, el sonido de las olas como una confesión constante, Isela finalmente rompió su silencio. No le habló de su dolor ni de su odio. Le contó sobre su madre, sobre el olor de las hierbas medicinales que usaba, sobre el escapulario de plata y las historias que le contaba antes de que la enfermedad se la llevara. Por primera vez, Damián no vio a la cautiva ni al trofeo, sino a la niña huérfana que se escondía tras la mujer silenciosa. Y él, a su vez, le habló de su propia huida de la miseria, de las cicatrices en sus manos que contaban historias de peleas a cuchillo, y noches durmiendo en los muelles. En esa hoguera solitaria, dos pasados rotos se reconocieron. Aquella confesión junto al fuego no disolvió el pasado, pero sí trazó un puente sobre el abismo que los separaba. Dejaron de ser captor y cautiva para convertirse en dos náufragos que compartían la misma balsa. Damián comenzó a hablarle no solo de estrellas y puertos lejanos, sino de sus negocios, de las traiciones que olfateaba en el aire, y de los hombres cuya lealtad compraba con miedo. Isela escuchaba, y en su silencio, él encontraba una claridad que ninguna de sus armas le había dado jamás. Ella no ofrecía consejos, sino preguntas sencillas y afiladas que desnudaban la verdad de cada situación. Él empezó a depender de esa quietud inteligente, de la forma en que ella veía el mundo, no como un tablero de ajedrez, sino como un ecosistema frágil, donde cada movimiento tenía una consecuencia invisible. Su presencia se convirtió en su brújula moral. La transformación de Isela se hizo visible, como una flor del desierto que florece contra todo pronóstico. Abandonó los harapos descoloridos de su antigua vida, y empezó a vestir con ropas sencillas pero dignas, de colores oscuros que absorbían la luz, y le daban un aire de autoridad serena. Su pelo ya no era una trenza deshecha, sino una corona oscura y apretada que despejaba su rostro, revelando una belleza severa y consciente. Por las noches cuando el puerto dormía, practicaba con el cuchillo de nácar,
sus movimientos fluidos y letales, una danza silenciosa de poder recuperado. Las otras mujeres del puerto, que antes la miraban con desprecio, ahora bajaban la vista a su paso. Ya no era un objeto exótico, se había convertido en una fuerza, la calma en el ojo del huracán de Damián. La influencia de Isela se extendió por el pequeño imperio de Damián como la marea. Sus hombres, bestias acostumbradas a la violencia y a las órdenes a gritos, notaron el cambio en su líder. Damián se volvió más paciente, menos propenso a los estallidos de furia que lo caracterizaban. Sus decisiones eran más frías, más estratégicas. Antes de cerrar un trato o castigar una traición, buscaba la mirada de Isela, un intercambio silencioso que valía más que cualquier consejo de sus lugartenientes. Ella se convirtió en su ancla, la que lo mantenía atado a una humanidad que él creía perdida. Su presencia no lo ablandó, lo afiló, enseñándole que el verdadero poder no residía en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de saber cuándo no hacerlo. El miedo que inspiraba Damián adquirió una nueva dimensión, el respeto. La idea del regreso a Boca de Ceniza nació una tarde, mientras observaban el horizonte teñirse de rojo. No fue una orden sino una conclusión a la que llegaron juntos. Damián entendió que, para que Isela fuera verdaderamente libre, debía enfrentarse al origen de su herida. Y para que él pudiera reclamarla por completo, no como una posesión sino como una igual, debía destruir al hombre que la había tasado como a un animal. No se trataba de una deuda de contrabando, se trataba de reescribir el principio de su historia. Cuando él le expuso el plan, ella no mostró miedo ni vacilación. Simplemente asintió, con sus ojos oscuros fijos en el mar. En ese gesto se selló un pacto de sangre y redención. Volverían, no para recuperar un pasado, sino para quemarlo hasta los cimientos. El viaje de vuelta fue el reverso exacto del primero. El mar, antes un cómplice de su secuestro, ahora parecía en calma, allanando el camino para su justicia. Ya no había un camarote cerrado, ni un silencio forzado. Isela permanecía encubierta junto a Damián, el viento del mar en su rostro, su postura erguida como el mástil de la embarcación. Navegaban no hacia un destino, sino hacia un ajuste de cuentas. De vez en cuando, ella sacaba el escapulario de plata de su madre, no para rezar, sino para recordar la promesa que se había hecho a sí misma. Era un amuleto que ya no representaba la fe en los cielos, sino la fe en su propia fuerza. Damián la observaba, consciente de que no estaba llevando a una mujer a su venganza, sino que estaba siguiendo a una reina hacia su coronación. Llegaron a Boca de Ceniza con las primeras luces del alba. La lancha moderna de Damián era una cicatriz de acero y poder en la estampa humilde del pueblo, un depredador regresando a las aguas que lo vieron nacer. Los pescadores que salían a faenar se detuvieron, sus barcas meciéndose en el agua como si tuvieran miedo. Pronto, las puertas de las chozas se abrieron y la gente se congregó en la orilla, una masa silenciosa de rostros curtidos por el sol y la curiosidad. Sus ojos se fijaron en la figura que descendía al muelle junto al temido capitán. No reconocieron a la muchacha esquelética y de mirada perdida que había desaparecido meses atrás. Veían a una mujer cuya presencia imponía un silencio denso y pesado, una extraña soberana que volvía para reclamar un reino de cenizas y sal. Caminaron por el muelle de madera carcomida, y el sonido de sus botas fue lo único que rompió el silencio de la mañana. La multitud se apartó a su paso, creando un pasillo de miedo y expectación. Encontraron a Ramiro junto a una pila de redes rotas, encorvado, consumido por el alcohol y la culpa. Cuando levantó la vista, el temblor que recorrió su cuerpo fue un terremoto visible. No vio a su hija. Vio el juicio final encarnado en una mujer que lo miraba con la calma aterradora de quien ha muerto, y ha vuelto a nacer. En sus ojos no había odio ni dolor, solo un vacío insondable que reflejaba su propia miseria. El hombre que la había vendido por un fajo de billetes se encontró de repente frente a una deuda que no podía pagar ni con su propia vida. La tensión se quebró cuando Damián desenfundó su arma. El sol de la mañana brilló sobre el acero y el pueblo contuvo la respiración. Apuntó directamente a la cabeza de un Ramiro que ya sollozaba, patético y derrotado, arrodillado en la arena. Aquel era el final que todos esperaban, la ley del más fuerte cumpliéndose una vez más. Pero entonces Isela dio un paso al frente, interponiéndose entre el cañón y el rostro de su padre. No lo miró a él. Miró a Ramiro, a los ojos del hombre que la había traicionado. Su voz, clara y firme,
resonó en todo el muelle. Una sentencia que nadie en Boca de Ceniza había escuchado jamás. Usted no me vendió, dijo. Cada palabra un golpe. Usted me liberó. La humillación fue más letal que cualquier bala. Entonces, con una lentitud deliberada, se volvió hacia Damián. El hombre que aterrorizaba la costa la miraba con una mezcla de asombro y devoción. Ella levantó la mano, no para suplicar, sino para mandar. Sus dedos rozaron el arma fría y sin resistencia alguna, la tomó de su mano. Fue un desarme absoluto, no solo de una pistola, sino de un ciclo de violencia que los había engendrado a ambos. En ese instante Isela se liberó a sí misma, a Damián de su sed de sangre y a su padre de la vida, condenándolo a existir con el peso de su vergüenza. Ramiro se derrumbó en la arena, un hombre hueco. A veces, todo lo que un alma necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien deba escucharla. No miraron atrás, le dieron la espalda al hombre roto, al muelle silencioso, y al pueblo que los observaba como si hubieran presenciado un milagro terrible. Subieron a la lancha y el motor rompió el hechizo, su sonido una promesa de futuro. Mientras Boca de Ceniza se encogía en la distancia, convirtiéndose de nuevo en una mancha de pobreza en la costa, Isela y Damián permanecieron en cubierta, mirando hacia el mar abierto. No se dirigían a ningún puerto conocido, su destino ya no estaba en los mapas. Estaba en la oportunidad de construir un mundo propio sobre las ruinas de sus pasados, un amor forjado no en la inocencia, sino en la brutal honestidad de sus cicatrices compartidas. La marea por fin era suya. La tensión se quebró cuando Isela dio un paso al frente, interponiéndose entre el cañón y el rostro de su padre. No lo miró a él. Miró a Ramiro, a los ojos del hombre que la había traicionado. Su voz, clara y firme, resonó en todo el muelle, una sentencia que nadie en Boca de Ceniza había escuchado jamás. Usted no me vendió, dijo, cada palabra un golpe. Usted me liberó. La humillación fue más letal que cualquier bala, un veneno que recorrió las venas del pueblo entero, testigo de la caída de un hombre. Entonces, con una lentitud deliberada, se volvió hacia Damián. El hombre que aterrorizaba la costa la miraba con una mezcla de asombro y devoción. Ella levantó la mano, no para suplicar, sino para mandar. Sus dedos rozaron el arma fría y, sin resistencia alguna, la tomó de su mano. Fue un desarme absoluto, no solo de una pistola, sino de un ciclo de violencia que los había engendrado a ambos. Ramiro se derrumbó en la arena, un hombre hueco. A veces todo lo que un alma necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien deba escucharla. No miraron atrás. Le dieron la espalda al hombre roto, al muelle silencioso, y al pueblo que los observaba como si hubieran presenciado un milagro terrible y sagrado. Caminaron juntos, sus pasos sincronizados sobre la madera gastada, y subieron a la lancha. El motor rompió el hechizo, su sonido una promesa de futuro, una canción de acero contra el silencio de la costa. Mientras Boca de Ceniza se encogía en la distancia, convirtiéndose de nuevo en una mancha de pobreza en el horizonte, Isela y Damián permanecieron en cubierta, mirando hacia el mar abierto. No se dirigían a ningún puerto conocido. Su destino ya no estaba en los mapas. Estaba en la oportunidad de construir un mundo propio sobre las ruinas de sus pasados, un amor forjado no en la inocencia, sino en la brutal honestidad de sus cicatrices compartidas. La marea por fin era suya. La vendió la noche en que la tormenta parecía querer tragarse Boca de Ceniza, cuando el viento aullaba como un animal herido y el olor a salitre era tan denso como la desesperación. Su padre, Ramiro, la arrancó del catre con la misma mano áspera con que destripaba el pescado, una mano callosa por las redes y el aguardiente. La arrastró por la arena mojada, sus pies descalzos hundiéndose en el fango frío, mientras las láminas de las chozas gemían. En el muelle improvisado, bajo la luz parpadeante de un farol, la empujó hacia una lancha moderna, una bestia oscura que esperaba en silencio. El fajo de billetes cambió de manos. Mientras la orilla se convertía en una herida negra, el rostro de Isela permaneció impasible, una máscara de calma que ocultaba el germen de una marea que volvería para reclamarlo todo. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. El hombre que la compró, no era un pirata de leyenda, sino una criatura forjada en el mismo barro que ella, solo que él, había aprendido a moldearlo a su favor.
Damián, el capitán, controlaba las rutas de la costa con una reputación de acero, y una mirada que desnudaba el miedo en los hombres más duros. Para él, Isela era solo otra pieza en su tablero, un trofeo exótico adquirido en una transacción sucia, destinada a adornar su camarote y a calmar sus noches solitarias en alta mar. Esperaba la sumisión quebrada, las lágrimas y las súplicas que alimentaban su poder. Pero encontró un muro de silencio, una dignidad plantada en medio del caos. Ella era una estatua de sal y desafío, con los ojos fijos en un horizonte que solo ella veía. El silencio que se instaló entre ellos en la cubierta no era el de antes, no era el muro de un cautiverio ni la calma tensa de una tregua. Era un silencio vasto y abierto, como el mar que se extendía ante ellos, un lienzo en blanco sobre el que aún no se atrevían a pintar. Damián sostenía el timón, su perfil recortado contra el amanecer, sus ojos fijos en un horizonte que por primera vez no representaba una ruta de contrabando, sino una huida hacia lo desconocido. Isela a su lado no miraba hacia adelante, sino hacia la estela que la lancha dejaba atrás, una cicatriz blanca que se borraba lentamente, como su pasado. Fue entonces cuando lo oyeron. Un ruido sordo, un golpe ahogado procedente de la pequeña bodega de carga, un sonido humano. La mano de Damián voló al cuchillo de nácar en su cinto, su cuerpo tensándose, el depredador despertando de nuevo. Él se movió primero, con la agilidad letal que ella ya conocía, pero Isela lo siguió de cerca, su sombra pegada a la de él. La escotilla de madera se abrió con un quejido, revelando la penumbra del compartimento, el olor a sal, a pescado seco y a combustible. Y allí, acurrucado entre unos sacos de arpillera, estaba un niño. No tendría más de 10 años, el rostro cubierto de mugre y los ojos, enormes y oscuros, fijos en ellos con un terror que luchaba por no convertirse en lágrimas. Era uno de los niños de boca de ceniza, uno de los tantos que observaban la lancha de Damián, con una mezcla de miedo y admiración. Un polizón. Un fragmento del mundo que acababan de incendiar, se había colado en su arca. El niño era un espejo no deseado, un ancla que amenazaba con arrastrarlos de vuelta al fango. La tensión en la bodega era una bestia con 3 cabezas. La de Damián, afilada y letal, veía en el niño un cabo suelto, un ancla que los arrastraría de vuelta a la miseria de la que acababan de escapar. La del niño, un terror mudo que lo paralizaba, sus ojos saltando de la mujer silenciosa al hombre que olía a pólvora y a mar. Y la de Isela, una muralla de calma protectora. Fuera, ordenó Damián, su voz un gruñido bajo, no dirigido al niño, sino a ella. Isela no se movió. Se arrodilló lentamente, sin apartar la vista de Damián, y extendió una mano hacia el niño, la palma abierta, un gesto, que no era de consuelo, sino de alianza. El choque fue inevitable, un cruce de voluntades en el aire denso. Él era el poder, la fuerza bruta, ella era la tierra, inamovible. Damián no cedió por compasión, sino por un cálculo frío. Vio en los ojos de Isela una resolución que no había visto ni en el muelle de boca de ceniza. Romperla ahora sería destruir el mismo acero que había forjado su extraña devoción. Subieron al niño a cubierta, un fantasma no invitado en su éxodo. Su nombre era Mateo. Durante días, su presencia fue un silencio dentro del silencio, una acusación flotante. Damián lo ignoraba, sus mandíbulas apretadas cada vez que el niño se acercaba a Isela. Ella compartía con él su escasa comida, le enseñaba a distinguir las nubes de tormenta, gestos pequeños que eran gritos de desafío. La lancha, antes un santuario para 2 almas rotas, se había convertido en un campo de pruebas, un espacio asfixiante donde se veían forzados a redefinir sus fronteras. Una noche, un grito desgarró el sueño. No era Mateo, era Damián, en cubierta, luchando contra un demonio invisible, su cuerpo tenso como un cable a punto de romperse. Isela salió y lo encontró con la mirada perdida en el abismo negro del mar, el sudor perlado en su frente. No preguntó. Simplemente se acercó y le ofreció el escapulario de plata de su madre, el metal frío contra su piel febril. Él lo tomó, sus dedos temblorosos rozando los de ella, y lo apretó en su puño como si fuera un ancla. Fue la primera vez que ella lo vio desarmado, no como el capitán, sino como el niño que también debió huir de algo terrible. A la mañana siguiente, fue él quien cubrió con su chaqueta a un Mateo dormido, un gesto torpe y casi violento de cuidado. La rutina a bordo se transformó en una coreografía no ensayada.
Damián, con una paciencia que él mismo desconocía, empezó a enseñarle a Mateo a leer las estrellas, su voz ronca suavizándose al nombrar las constelaciones. Isela observaba desde la distancia, remendando una pequeña vela con el mismo hilo que antes usaba para las redes de su padre, pero sus manos ahora no reparaban una vida rota sino que tejían una nueva. Una tarde, mientras Damián le mostraba al niño cómo hacer un nudo imposible de deshacer, sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Mateo. No hubo palabras, solo un reconocimiento tácito de que ya no eran dos individuos huyendo juntos, eran tres. Una tripulación improbable, una familia accidental unida no por la sangre, sino por la tormenta que habían dejado atrás y las que aún les esperaban. Desembarcaron en un puerto sin nombre, un nido de víboras donde la ley era el filo del cuchillo más cercano, y el aire olía a ron barato y desesperación. El instinto de Damián fue el de siempre, mostrar los dientes, marcar territorio con la pólvora y el miedo, pero fue la mano de Isela sobre su brazo la que detuvo la tormenta. No hubo palabras, solo una mirada que lo ancló en el presente. Ella caminó sola por el muelle hacia los hombres que los esperaban, sus rostros cicatrices de desconfianza. Su cuerpo ya no era el de una víctima, sino el de una superviviente, erguida, serena. Su voz, cuando habló, no suplicó, ni amenazó. Negoció. Damián la observó, y por primera vez comprendió que no la había liberado, ella se había liberado a sí misma, y en el proceso, lo había liberado a él. A veces, todo lo que un alma necesita, es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien deba escucharla. Los hombres del puerto, bestias acostumbradas a la fuerza bruta, se encontraron desarmados ante aquella calma. No hubo sangre. Hubo un acuerdo, un espacio ganado no por el miedo, sino por un respeto que no sabían que podían sentir. Esa noche, la lancha se mecía suavemente en las aguas protegidas de la bahía, las luces del puerto un collar de perlas rotas sobre el terciopelo negro del agua. Damián observaba a Isela mientras ella le mostraba a Mateo una constelación en el cielo, su dedo trazando líneas invisibles que conectaban estrellas distantes. El escapulario de plata brillaba débilmente sobre su pecho, ya no un recuerdo de lo perdido, sino el faro de lo encontrado. Ya no eran el capitán y su cautiva. Eran dos pasados rotos que, junto a un futuro incierto en la forma de un niño, habían aprendido a navegar por la luz que emanaban de sus propias cicatrices. Eran un hogar flotante en un mundo sin mapas. La tensión se quebró cuando Damián desenfundó su arma. El sol de la mañana brilló sobre el acero y el pueblo contuvo la respiración. Apuntó directamente a la cabeza de un Ramiro que ya sollozaba, patético y derrotado, arrodillado en la arena. Aquel era el final que todos esperaban, la ley del más fuerte cumpliéndose una vez más, el círculo de sangre cerrándose sobre la miseria de Boca de Ceniza. Pero entonces, Isela dio un paso al frente, su movimiento sereno y deliberado, interponiéndose entre el cañón y el rostro del hombre que la engendró. No lo miró a él. Miró a Ramiro, a los ojos del traidor, y en su mirada no había odio ni dolor, solo la calma aterradora de quien ha muerto y ha vuelto a nacer, una fuerza que el pueblo jamás había presenciado. Su voz cuando habló, resonó clara y firme sobre el murmullo del mar, una sentencia que nadie en Boca de Ceniza olvidaría jamás. Usted no me vendió, dijo, cada palabra un golpe preciso, un cincel tallando una nueva verdad en la memoria colectiva. Usted me liberó. La humillación fue más letal que cualquier bala, un veneno que recorrió las venas de Ramiro y lo vació por dentro. Entonces, con una lentitud solemne, Isela se volvió hacia Damián. El hombre que aterrorizaba la costa la miraba con una mezcla de asombro y devoción. Ella levantó la mano, no para suplicar sino para mandar. Sus dedos rozaron el arma fría y, sin resistencia alguna, la tomó de su mano. Fue un desarme absoluto, no solo de una pistola, sino de un ciclo de violencia. A veces, todo lo que un alma necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien deba escucharla. No miraron atrás. Le dieron la espalda al hombre roto, al muelle silencioso, y al pueblo que los observaba como si hubieran presenciado un milagro terrible. Subieron a la lancha y el motor rompió el hechizo, su sonido una promesa de futuro. Mientras Boca de Ceniza se encogía en la distancia, convirtiéndose de nuevo en una mancha de pobreza en la costa, Isela y Damián permanecieron en cubierta, mirando hacia el mar abierto. No se dirigían a ningún puerto conocido.
Su destino ya no estaba en los mapas. Estaba en la oportunidad de construir un mundo propio sobre las ruinas de sus pasados. Un amor forjado no en la inocencia, sino en la brutal honestidad de sus cicatrices compartidas. La marea, por fin, era suya. Su mundo ya no tenía costas ni fronteras, solo el ritmo de 3 respiraciones acompasadas en la penumbra salada de la noche. No necesitaban palabras para entenderse. El lenguaje que habían construido juntos estaba hecho de miradas compartidas, sobre la cabeza de un niño dormido, del peso de un escapulario de plata en la mano, y de la silenciosa promesa de no volver a estar solos nunca más. Aprendieron que el verdadero hogar no es un lugar fijo en la tierra, sino el espacio que se crea entre 2 almas, que han decidido sanar juntas, el ancla que se encuentra en la tormenta del otro. La noche los envolvió, no como una oscuridad amenazante, sino como un manto tejido con estrellas nuevas, que ellos mismos habían aprendido a nombrar. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el coraje de amar a quienes el mundo había desechado?